realmente, si me interesan las proteínas del medio, hay un mundo de proteínas. Y entonces, hace un momentito lo que estábamos diciendo es que cada proteína tiene sus propias características. ¿Por qué? Pues porque va a tener diferente longitud de aminoácidos y luego a su vez cada uno de esos aminoácidos va a tener diferentes características. Y entonces, además, si recuerdan, o sea, si cada aminoácido va a tener su propio punto isoeléctrico, PK1, PK2, tal. Pero además, la clasificación de los aminoácidos que la da el grupo R en alguno de esos aminoácidos, aquí, por ejemplo, por ejemplo, hay aminoácidos que tienen carga, no están cargados positivamente, no están cargados de forma negativa. Entonces, eso también hay que contemplar. Entonces, a eso se refiere. Si yo tengo un mundo de proteínas, a un pH 8, por ejemplo, que a mí me interesaría, entonces a pH 8 están las proteínas que a mí me interesan con punto isoeléctrico. Pero a lo mejor pH 8, algunas de esas proteínas también van a estar cargadas de forma positiva o pueden estar cargadas de forma negativa. Entonces, ya desde ahí es una selección. Por eso debo tener la mayor cantidad de información. Si yo uso un pH 8, que es el que sé que no me va a funcionar para extraer la proteína, entonces ya estaría descartando todas las proteínas que no tengan un punto isoeléctrico de 8. Por ejemplo, es una de fraccionamiento en realidad. Por punto isoeléctrico, ¿no? Por el punto isoeléctrico, eso en el caso de las proteínas, pero a lo mejor no tengo proteínas, a lo mejor tengo grasas o tengo algunos otros compuestos. Entonces, otra vez, entre más información tenga de ellos, por ejemplo, si yo digo, es que si trabajamos con hielo, entonces todo lo que se desnaturalice en hielo, no podemos separar, ¿no? O cosas así. Entonces, otra vez, lo más importante en una cromatografía sí son los elementos y saber de qué se trata. O sea, sí, en esencia de qué se trata una cromatografía, pero importa muchísimo saber cuál es la naturaleza o cuáles son las propiedades de lo que a mí me interesa separar. Entre más sepa, mejor. ¿Por qué? Porque a veces en cromatografías, y si no tienen mucha idea de lo que tratan sus analitos, pues a veces en los lavados se llevan sus analitos. Entonces, a la hora de pasarlo a la cromatografía, no encuentran lo que les interesa. Y entonces dicen, es que el organismo no está produciéndolo. O, es que mi muestra no viene. No es necesariamente cierto, ¿no? A lo mejor durante el proceso uno mismo ya se lo tiene. Por ejemplo, pues es una cromatografía, en la purificación de ácidos nucleicos, han hecho purificaciones de ácidos nucleicos, más o menos, ¿no? Con columnas o algo así. Ok, entonces cuando uno hace una separación de ácidos nucleicos, pues tiene que romper todas las células, tiene que haber un proceso de lisis. Entonces, si se rompe una célula, otra vez hay proteínas, lípidos, azúcares, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, el ADN. Entonces, luego tenemos que agregar un buffer más bien, que nos ayude a separar las proteínas de todo lo demás. Y entonces, ¿eso que va a hacer? Va a procurar que además de que se va a pegar a la proteína, a los ácidos nucleicos, los va a hacer solubles. De tal modo que cuando ocurre un proceso de centrifugación, todo lo que se va al pellet, pues son restos celulares. Y lo que queda en la fase líquida, pues es el buffer con el ADN. Y luego el ADN en realidad nunca está solito, siempre está acompañado de ¿quiénes? De las histonas, que son proteínas. Entonces hay que hacer unos lavados para procurar quitar la mayor cantidad de proteínas. Nunca vamos a quitar todas, pero hay que procurar quitar la mayor cantidad. Bueno, entonces hacemos lavados y tal. A veces lo que ocurre es que antes de que ocurran los lavados, les decía, está en la pastilla y la fase líquida. Y a veces tiran la fase líquida. Se quedan con el
Sí, o sea, sí es muy importante saber qué está pasando en cada paso. Que si uno no entiende qué está pasando, pues ocurre eso. Ajá. Entonces luego lavan la pastilla y así. No puede ser. No lo hacen microscopía. Entonces lo mismo puede pasar con esto. Si uno no tiene mucha claridad de qué es lo que está pasando en cada punto del proceso, podemos descartar lo que nos interesa y estarnos quedando con algo que no tiene nada que ver. ¿Ah? Entonces, eso es importante. Bueno, y entonces les decía los procesos de diálisis. Entonces, las diálisis a veces ya son otra vez pues es casi como una cromatografía porque hay columnas. Entonces son columnas de diálisis. Y entonces esas columnas de diálisis lo que van a ayudar es a que van a ser por diferenciales de cargas. Precisamente en la columna se va a quedar retenida los iones y entonces va a salir, en este ejemplo, la proteína. Si tuviéramos algún otro elemento que nos interese en el medio de cultivo o en un medio que sea muy salino, ¿qué pasa si, por ejemplo, otra vez vamos al río Lerma y toman una muestra del río y hacen un análisis rápido y dicen, es que hay muchas sales, ¿no?, en el medio? Entonces, primero tengo que quitar las sales para quedarme con lo que a mí me interesa, porque si no hay exceso de sales, pues va a interferir con el proceso de quedarme solamente con mi muestra. Entonces, tiene que ser una diálisis. Bueno, entonces dice que la diálisis es un procedimiento que separa las proteínas o cualquier otra molécula de los disolventes, aprovechando el mayor tamaño de las proteínas. En este ejemplo lo que importa es el tamaño de las proteínas. Entonces las proteínas son de las macromoléculas que tienen tamaños más grandototes. Los azúcares tienen tamaños grandes, a veces sí, pero sobre todo cuando están muy ramificados o cuando están en forma de polímeros. Las grasas, pues esas también son pesadas, pero en realidad los que son más pesados son las proteínas. Entonces, en este caso, lo que nos interesa es el tamaño. Y entonces, como es por tamaño, es una filtración por tamaño. ¿Sí? Si yo meto algo con polvo muy chiquito, o más bien con partículas muy chiquitas, lo que se va a salir es lo que tenga tamaño menor. Entonces van a salir las sales. Y lo que se va a quedar retenido es que pues todas aquellas partículas que estén más grandotas. Entonces es una primera separación, por ejemplo. Dice, el extracto parcialmente purificado se coloca en un saco o tubo de membrana semiimpermeable. Cuando este se suspende en un volumen mucho mayor de disolución, tamponada de fuerza iónica apropiada, la membrana permite el intercambio de sal y del tampón, pero no de proteínas. De esta forma la diálisis retiene las proteínas. Entonces ahí, ¿qué está pasando? Esa es otra forma de separación. Entonces, si recuerdan, hay unas propiedades que se llaman isotónico, hipertónico, hipotónico, ¿no? Entonces, isotónico se refiere a qué? Que tiene la misma concentración de solutos dentro del... Adentro y afuera, es la misma concentración. Luego, si hablo de una solución hipotónica, ¿cuál está más concentrada? Dentro. Hipotónico está más concentrado adentro en comparación que lo que ocurre fuera. Entonces, como tiende a haber un equilibrio, ¿qué va a pasar a lo que esté adentro? Todo lo que... El agua se va a movilizar dentro de la célula. Ajá, si adentro tengo una concentración mayor y afuera está menor, entonces para diluir lo que está adentro va a entrar agua, entonces se va a hinchar. Ahora, cuando estamos en una solución hipertónica, o es al revés, adentro hay una concentración menor en comparación que lo que está afuera. Entonces, si tiende al equilibrio, ¿quién se va a tener que diluir? Lo que está afuera. Y entonces el agua que está adentro va a salir. Ajá, es eso. Entonces, si yo meto mi extracto en una solución muy concentrada, va a salir agua, pero el agua no va a salir solita, va a salir con los iones. Las proteínas no van a salir porque por la membrana los poros son muy pequeñitos. Entonces, tomando en cuenta que las proteínas son muy grandotas, no van a salir. Entonces, eso funcionaría
no solamente para proteínas, sino para compuestos que tengan un tamaño muy grande, ¿no? Parecido al de las proteínas. Ajá. Esa es una forma sencilla, más o menos, o les digo, hay columnas que hacen, pues eso son columnas de diálisis, en realidad se llaman. Y son muy útiles porque son súper rápidas. Es una columna y luego tiene un émbolo de jeringa. Entonces le apachurras y ya inmediatamente sale. Y lo que sale, pues ya es tu extracto. Pero, pues son caras. ¿Se pueden utilizar? Sí se pueden utilizar, pero tienes que darle un tiempo de lavado. Entonces es lo que les decía al principio de la clase. Uno no solamente tiene que saber eso, sino hay que armar presupuestos y ver qué hay en los laboratorios. Entonces, dice, los métodos más potentes para el fraccionamiento de proteínas utilizan la cromatografía en columna, que aprovecha las diferencias de carga, de tamaño, afinidad de unión y otras propiedades de las proteínas o de otras moléculas. Entonces, dice, un material sólido poroso de propiedades químicas adecuadas, es decir, la fase estacionaria, se introduce en la columna y se hace pasar a través de una disolución tamponada, que quedamos que es la fase móvil. Entonces dice, la disolución que contiene las proteínas se introduce en la cabeza de la columna y a continuación se filtra a través de la matriz sólida en forma de una banda que va expandiéndose continuamente dentro de la fase móvil. Las proteínas individuales migran más rápida o más lentamente a través de la columna a partir de sus propiedades. Entonces, cuando se hacen las cromatografías, a veces se tiene que utilizar algo que le añada un color a cada fragmento o a cada proteína. ¿Por qué? Porque si todo es translúcido, pues qué problema. ¿Cómo voy a saber cuando está saliendo cada fase o cada fragmento? Entonces, esto es como el principio de la cromatografía en columna, que son cosas que ya habíamos revisado. Necesitamos una columna, esa columna tiene que estar empacada con una fase estacionaria. Luego, ya por otro lado, tengo mi extracto de lo que sea que me interese analizar o separar, y voy a tener mi fase móvil. Y entonces, cuando pongo la muestra y hago pasar la fase móvil, pues entonces va a ocurrir conforme la fase móvil vaya atravesando la fase estacionaria, conforme va bajando, va a llegar un momento en el que va a estar en contacto con la muestra, y dependiendo de las características físicas de la muestra, pues va a ocurrir el proceso de separación. Entonces, bueno, ese es otro, que es muy parecido en realidad. Entonces es otra versión de las cromatografías en columna. Entonces, por ejemplo, tenemos atrás bola ya que tiene una llave, y entonces dice depósito. ¿Qué es ese depósito? Pues prácticamente lo que debe contener ese depósito es la fase estacionaria, la fase móvil. Entonces, de hecho, ahí está. Hay que poner la muestra, ¿no?, en el soporte poroso, que es nuestra fase estacionaria, y entonces a su vez también va a tener una llave. Y entonces por goteo, es algo más controlado, uno va liberando la fase móvil, y entonces conforme la fase móvil otra vez va atravesando la fase estacionaria, se va a poner en contacto con las muestras, y dependiendo de las características de la muestra, es decir, si son afines o no a la fase móvil, entonces se van a ir separando, y además tomando en cuenta pues muchas otras cosas, ¿no?, el tamaño de las muestras, la afinidad, etcétera, se van a ir separando. Bueno, entonces una cromatografía en columna, uno de los tipos de cromatografía en columna es la de intercambio iónico. Entonces la de intercambio iónico, otra vez, son iones. Ya hablamos hace rato de los iones. Tiene que haber tenemos cationes que tienen la carga positiva y aniones que tienen la carga negativa. Y entonces, otra vez, eso hace la integración de saber a qué pH mi proteína va a tener una carga positiva o va a tener una carga negativa.
Entonces eso es importante. O si no son proteínas, de todos modos, si yo sé que mi molécula X, sea proteína o no sea proteína, tiene la capacidad de ionizarse, si una molécula tiene la capacidad de ionizarse y yo sé a qué pH ocurre eso, entonces puedo usar la cromatografía de intercambio iónico. Bueno, entonces dice, la cromatografía de intercambio iónico aprovecha las diferencias en el signo, más bien en la carga, y la magnitud de las cargas eléctricas netas de las proteínas, pues a un pH determinado, y ya recordamos por qué va a la relación del pH. Luego dice, la matriz de la columna es un polímero sintético, normalmente son resinas, que van a tener unidos grupos cargados, es decir, los que tienen unidos. Entonces, una de dos, o tiene grupos aniónicos, que se denominan intercambiadores catiónicos, y los que tienen unidos grupos catiónicos se denominan intercambiadores aniónicos, o sea, cambian. ¿Vale? Entonces, la afinidad de cada proteína por los grupos cargados de la columna está afectada por el pH, que determina el estado de ionización de la molécula, sea proteína o no. Si se ioniza y sea el pH, ya con eso. Y entonces, y la concentración de los iones salinos libres competidores presentes en la división que los rodea. Entonces, otra vez, si yo voy a hacer un intercambio iónico y yo sé que mi molécula X está en un ambiente salino, tengo que quitar forzosamente la sal. Si no, lo que va a pegarse a la columna van a ser los iones de la sal y no los iones no los iones de mi molécula. Dice, la separación puede optimizarse cambiando gradualmente el pH y o la concentración de sal de la fase móvil, de forma que se cree un gradiente de pH o de sal. Entonces, la sal la voy a quitar de la muestra, ¿no? Sobre todo si de donde la obtuve hay mucha sal. Sin embargo, sí puedo utilizar la sal para ayudarle a la cromatografía. Entonces, ¿qué pasa con la cromatografía de intercambio catiónico? Dice, la matriz sólida tiene grupos cargados negativamente. Entonces, acuérdense que es lo contrario, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Es que no se me olvidaron los marcadores. Alguien, como no pasé al teléfono. Tengo unos, pero no, ya no tengo. ¿Ya no tienen? Algunos, no sé cuáles. Sí tienes algunos. Tengo que comprar más porque ya no. Sí, ven. Entonces, si yo tengo mi columna y le hago un zoom, ahí estarían las partículas de resina. Y así en toda la columna, ¿no? Y entonces, lo que está diciendo es que cada partícula de esa resina va a tener pegada una carga negativa. Va a tener, son cargas, así toda la columna. De tal modo que en toda la columna vamos a tener cargas negativas. Y entonces, cuando yo pase la muestra, si yo sé que a pH 8.5 mi proteína o mi muestra X tiene carga positiva, entonces cuando pase mi extracto, que no solo tiene mi proteína X, sino tiene cosas que o tienen cargas negativas, a lo mejor algunas sí tienen también carga positiva, o algunas tienen carga neutra. Entonces cuando pase mi extracto, por acá, voy a facilitar que mi proteína que tiene carga positiva se quede retenida en la columna.
Entonces, por eso es un intercambiador catiónico. Me voy a quedar con las cosas que tengan carga positiva. Entonces, la fase móvil, pues tiene que ser el buffer, ¿no? En donde está mi muestra. Y luego, si esto se queda pegado acá, pues está bien. Una vez que terminamos, que ya pasa el extracto totalmente, entonces todo lo que diluyó puedo asumir que son cosas que no me interesan, porque lo que a mí me interesa ya sé que no pegado en la columna, en la fase estacionaria. Y entonces lo siguiente es cómo quito la muestra que se quedó pegada en la fase estacionaria. Pues tengo que meterle un buffer con un pH diferente. A lo mejor, por ejemplo, el pH en el cual mi proteína está neutra. Entonces, si yo sé que el punto isoeléctrico de mi proteína es 6, pues ya no voy a usar un buffer de 8.5, voy a usar un buffer de 6. De tal modo que cuando pase el buffer, cuando esté en contacto con la proteína va a perder la carga positiva, se va a volver neutro, y si está neutro, ya no tiene a qué agarrarse a la columna, y entonces va a diluir. ¿Sí? Entonces, a veces para ayudar a la adhesión, ¿no? A la protonación, no bien a la ionización, a veces se utilizan sales. Entonces, ¿eso de qué depende? Pues otra vez de lo que esté analizando, o de qué tan compleja es la muestra, o no sé, hay un montón de factores en realidad que ocurren en las cromatografías. Ahora, ¿qué pasa con las cromatografías? A ver, dice, en las columnas de intercambio iónico, la expansión de la banda de proteínas en la fase móvil, es decir, la disolución de proteínas, está causada tanto por la separación de las proteínas de diferentes propiedades como por la difusión. La resolución entre dos tipos de proteínas con diferente carga neta suele mejorar a medida que se aumenta la longitud de la columna. Sin embargo, la velocidad a la que la disolución de proteínas puede pasar a través de la columna suele disminuir. Ajá. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que a veces hay columnas de 1 metro o de 2 metros? Ajá. Tiene que ver con eso, con la solubilidad. Entonces, otra vez, si la resolución entre dos tipos de proteínas con diferente carga neta suele mejorar a medida que se aumenta la longitud de la columna. Sin embargo, la velocidad a la que la disolución de proteínas puede pasar a través de la columna suele disminuir con la longitud de la misma. Entonces, es una relación de qué tanto pasa el tiempo pegado a la fase estacionaria. Ajá. Sí, es una relación de la adherencia, más bien, sí, la adherencia contra el tiempo. Entonces, la decisión va a ser utilizar columnas de rototota, pues no solo es que ese tubo estaba en ese momento, no, tiene que ver también con que pase, o sea, el analito tiene que estar en contacto con ambas situaciones, con la fase móvil y con la fase estacionaria. No puede ser algo inmediato. Si yo le cambio inmediatamente el pH, por arte de magia no se va a despegar. A lo mejor algunas sí, pero no todas. Entonces, por eso tiene sentido que a veces incluso sea por goteo. Ajá, para que el analito pase eso, tiene que estar en contacto con ambas situaciones, con la fase estacionaria y con la fase móvil. Ahora, hay algunas proteínas que se difunden más fácilmente por la fase estacionaria en comparación con otros, como todo en la naturaleza. Ajá, hay compuestos que se resbalan muy fácilmente, ¿no? O que atraviesan obstáculos, digamos, muy fácilmente, y hay otros que no. Ajá, entonces, eso también se toma en cuenta. Luego dice, a medida que aumenta el tiempo de reincidencia en la columna, la resolución puede disminuir como resultado de la difusión de cada una de las bandas de la proteína. Ahora, tampoco tiene que ser tanto tiempo de una cromatografía, porque si no, ¿qué? Puede llegar a algún punto en el que a lo mejor ya se separaron dos proteínas.
Pero entre más tiempo pase, ¿qué pasa si la de arriba, en este ejemplo, tiene mayor difusión que la de abajo? Se van a volver a juntar. Entonces tampoco ya resultó conveniente, que ya se volvieron a juntar las dos. Ajá. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta. A ver, es una pregunta. Dice, un bioquímico quiere separar dos péptidos mediante cromatografía de intercambio iónico. Al pH de la fase móvil que se va a utilizar en la columna, un péptido A tiene una carga neta de -3, debido a la presencia de más residuos de glutamina y asparagina que residuos de arginina, lisina y histidina. ¿Qué característica tiene la glutamina y el aspartamo? Son ácidos carboxílicos. ¿Eh? Son ácidos carboxílicos. No, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la característica de la glutamina y de la asparagina? Ah, pues sí, ¿no? Que son Que tienen aminoácidos carga. negativos. Son aminoácidos ácidos. Son ácidos, ajá. Es el ácido glutámico y el ácido. Ácido claro. Y tienen un pH muy bajo, por lo cual se descontrolan muy rápido su poder. Entonces ahí están en naranja. Aspartico y glutámico son ácidos. Ajá. Entonces otra vez decía, un bioquímico quiere separar dos péptidos mediante cromatografía de intercambio iónico. A pH de la fase móvil que se va a utilizar en la columna, un péptido A que tiene una carga neta de -3 debido a la presencia de más residuos de ácido glutámico y ácido aspartico que residuos de arginina, lisina e histidina. Y el péptido B tiene una carga neta de +1. Entonces, ¿qué péptido eluirá antes en una resina de intercambio catiónico? Y luego, ¿cuál de ellos eluirá primero en una resina de intercambio aniónico? Entonces, para la primera pregunta, dice, ¿cuál eluirá antes de la resina de intercambio catiónico? Que es como el ejemplo que borramos ahorita del pizarrón. Entonces, ¿quién va a salir primero? El péptido A, el que tenga carga negativa. ¿Sí? Porque parece que en ese ejemplo, pues la resina tiene carga negativa, entonces negativo y negativo se repiten, ¿no? Y entonces luego dice, ¿cuál de ellos se eluiría primero en la resina de intercambio aniónico? Pues es al revés, ¿no? Primero va a salir en ese ejemplo el que tenga carga positiva, es decir, el péptido B, y el que se va a quedar fijado a la fase estacionaria, pues va a ser el péptido A que tenga carga negativa. ¿Sí? Así como parece sencillo, eso en realidad así es. Entonces cualquier molécula. Entonces no pudimos decir, a lo mejor uno puede decir, mi fármaco A, ¿no? A pH tal, tiene una carga positiva. Y el fármaco B, a ese mismo pH, tiene una carga negativa, o neutra incluso. Ajá. Entonces, otra vez, entre uno sepa la mayor cantidad de información de lo que le interesa separar, puede utilizar toda esa información. Bueno, ahora, la cromatografía de exclusión molecular, también llamada filtración en gel, separa proteínas con base en su tamaño. Entonces, esa es una de las cromatografías más sencillas. Entonces va a tomar, sí, todas las proteínas son grandototas, pero no todas tienen ese mismo tamaño. Entonces, como todo dentro de los tamaños, pues hay unas muy, muy grandes, otras muy grandes, otras grandes, ¿no? Y otras medianamente grandes. O sea, hay de diferentes tamaños. Entonces, en este método, las proteínas de mayor tamaño emergen de la columna antes que las pequeñas. Eso es importante. Otra vez. En este método, las proteínas de mayor tamaño emergen de la columna antes que las pequeñas. Ajá. Porque a lo mejor pensaron que las que iban a salir primero eran las más pequeñas. No. Así es al revés. Ajá, por eso dice, es una observación en cierto modo no intuitiva. Dice, la fase estacionaria
consiste en unas pequeñas perlas hechas de material entrelazado, partículas que contienen unos poros o cavidades de tamaño calibrado. Entonces, las partículas son de resina, pero no es una resina lisa, más bien son resinas que tienen un espacio. ¿Cuál sería un ejemplo de una pelotita que tenga un espacio? Pues no, es una cavidad, es como una trampa. Entonces son esferas que no están circulares, sino que tienen una cavidad. Y entonces esa cavidad tiene un tamaño determinado en el que las proteínas pequeñas se van a quedar atoradas, se van a quedar atrapadas. ¿Sí? Y entonces por eso las que van a salir son las de tamaño mayor, porque las otras, las más pequeñas, se quedaron atrapadas en la fase estacionaria. Pero ahora, otra vez, sigue siendo una resina, solamente se quedaron atrapadas. No hay intercambio iónico, no hay afinidad, no, simplemente es que en ese huequito, las que caben, se quedan retenidas. Y las que son más grandotas que ese huequito van a salir. A eso se refiere. Entonces, las proteínas de mayor tamaño no pueden entrar a las cavidades, por lo que toman el camino más corto y más rápido a través de la columna, rodeando las partículas por el exterior. Entonces van a evitar, ¿no?, esas resinas hasta que salgan. Mientras que las proteínas más pequeñas penetran en las cavidades y son retardadas a causa de su paso más laberíntico a través de la columna. Y entonces, pues aquí está, ¿no? Tengo mi extracto, lo hago pasar por mi fase estacionaria. Entonces, cuando va atravesando la fase estacionaria, pues las partículas de tamaño más pequeñito se van a quedar atrapadas entre esa resina, y en cambio las grandes pues van a encontrar su camino entre la resina y son las que van a salir primero, ¿sale? Y luego, ¿cómo se separarían las proteínas pequeñas? ¿Cómo creen que se separan? Tendría que ser igual. Normalmente, toda la resina se saca. Uno de los, sí, uno es por sonicación. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace un sonicador? Hace vibraciones, ¿no? Genera vibraciones. Y entonces esas vibraciones, es como cuando algo se atora, ¿a poco no le pegamos para que salga? O ¿Es cuando algo que se limpia. A ver, ¿cómo? ¿Cuándo? Ay, va a ser esa, es la iluminación para que se vean las cavidades, ¿no? Exactamente. ¿Y luego qué es así? Me acuerdo que en un laboratorio usamos el ultrasonificador para limpiar puntas y no comprar. Por ejemplo, o sea, es para despegar algo de una superficie, entre otras cosas, ¿no? Los fabricadores se utilizan para nosotros, para romper, por ejemplo, membranas o cosas. Entonces, por sonicación, ¿no?, por vibración, pues uno puede despegar o sacar las proteínas, liberar mejor las proteínas que se quedaron pues retenidas en la fase estacionaria. En realidad estaban retenidas. Ajá. Luego tenemos a la cromatografía de afinidad. Entonces, la cromatografía de afinidad dice se basa en la afinidad de unión de las proteínas. Entonces dice, las partículas de la columna tienen en este caso un grupo químico unido covalentemente llamado ligando. Un grupo o molécula que se une a una macromolécula, por ejemplo, a una proteína. Entonces, ¿en qué consiste un enlace covalente? Se comparten los electrones de valencia. Entonces, es el tipo de enlace químico más robusto, ¿no?, más duradero. ¿Por qué?
qué? Porque ahí nadie se dio ni nadie ganó electrones. En realidad se comparten los electrones. Ajá. Entonces lo que está diciendo es que algo, a lo que le vamos a llamar ligando, va a estar unido a la resina o al silicato o a lo que estemos usando como fase estacionaria, va a estar unido muy fuertemente a esa fase estacionaria. Entonces, un ligando puede ser cualquier cosa, sí, cualquier cosa, como un anticuerpo, ajá, como un metal, como un azúcar, como otra proteína. Otra vez dependiendo de las propiedades de la... Exactamente. Quiero suponer que es muy cara esa cosa. Porque ya es muy específica lo que... No necesariamente. Hay una propiedad que se toma en cuenta en las proteínas recombinantes. ¿Has escuchado esa palabra? Recombinante. Entonces, algo recombinante, así la forma más fácil de decir es una proteína que normalmente produce el organismo A, pero que por ingeniería genética puedo hacer que un organismo B, que no lo hace de forma natural, lo haga. Ajá. ¿Sí? Bueno, entonces, si hacemos un seguimiento de cómo se genera una proteína, pues necesito una instrucción de ADN, ¿no? Y ese ADN tiene que ser transcrito, tiene que pasarse a ARN, y luego ese mensaje de ARN tiene que ser traducido en una proteína. Entonces quiere decir que si a mí me interesa la proteína del organismo A, pero yo sé toda la información de esa proteína, es decir, que yo digo, esa proteína tiene 700 residuos de aminoácidos y sé cuáles son cada uno de esos 700 aminoácidos. Entonces yo puedo tener la instrucción en ADN, puedo hacer la conversión, ¿no? Y decir, el gen, ¿no?, de ese aminoácido es este. Pero entonces, como yo ya estoy diseñando algo, lo que se hace es que una vez que termina la información de la proteína, se le pegan histidina, al menos 6 histidinas. Se llama epítope, es como una huella. Entonces, ese epítope de histidinas es afín a un metal. Ajá. Entonces, a la hora de hacer la purificación, esa colita de histidinas me va a ayudar a que se pegue. ¿Cuándo se empieza a convertir en carbonato? Pues cuando ya hay involucrados, por ejemplo, anticuerpos. Si yo tengo una enzima que se comporta, que es una enzima, una enzima pues debe tener forzosamente a su sustrato. Ese sustrato va a ser el ligando. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una proteína cuyo sustrato es ATP? Puedo usar como ligando ATP. Si yo tengo una enzima cuyo sustrato es acetilcoenzima, pues puedo ponerle como ligando acetilcoenzima. Sí, entonces cuando son enzimas, más o menos puede funcionar así, ¿no? Y por otro lado, pues hay algunas proteínas, por ejemplo los anticuerpos, ¿sí se acuerdan de los anticuerpos? Entonces los anticuerpos que tienen una forma así como de Y, ¿no? Parece. Entonces nuestros anticuerpos nos ayudan a detectar ligandos, precisamente. Entonces, ligandos que son externos al cuerpo. Entonces, cuando un determinado anticuerpo dice, un momento, este pedazo de azúcar, ese no es mío, y entonces reacciona. O si, que pues en realidad puede haber muchos fragmentos de organismos, que de hecho es así como funcionan las vacunas. Entonces, ¿qué pasa cuando nos vacunan? Cuando nos vacunan, nos inyectan pedacería de virus, pero solo son pedazos de virus. Entonces, como son pero son no virales, ¿no? No nos van a hacer nada. Entonces, como son partículas o son pedazos, como si yo fuera un virus y me cortan la mano, ¿no? O algo así. Entonces, cuando entro al cuerpo de alguien más y dicen, mira esta mano, reconócela, porque esto no es nuestro. Ajá. Entonces el cuerpo tiene una reacción porque empieza a atacar y dice, algo está dentro del cuerpo que no es nuestro y tal.
y entonces crea anticuerpos, ajá, y entonces de memoria. Y entonces de tal modo que el cuerpo dice, la próxima vez que veas esto, lo atacas. Ajá. Entonces esa es la forma en la que funcionan las vacunas. Bueno. Entonces, eso, por ejemplo, en ese ejemplo, mi mano es un ligando que va a ser reconocido por algún anticuerpo. Ah, bueno, pues así los anticuerpos reconocen azúcares o proteínas o grasas o tal. Entonces, lo que puedo pegarle a la fase estacionaria, pues sería algún ligando. Algo que sea muy específico, por eso se llama afinidad. Tiene que ser muy específico de eso que a mí me interesa. Ajá. ¿Qué pasaría si yo tengo algo, quiero separar metales pesados, ¿no? Una proteína que tiene un metal pesado? Pues lo que me sería como usar un imán, ¿no? En ese ejemplo. Y si yo tengo un metal pesado que tiene ciertas características, puedo hacer que se quede pegado por afinidad. O sea, tiene que ser algo, o sea, la diferencia es que tiene que ser algo muy, muy específico, muy afín, por eso se llama la afinidad. Que aunque yo tenga un montón de otras proteínas que tienen las mismas características, a lo mejor van a pesar lo mismo, o a lo mejor en ese mismo pH tienen la misma carga, o sea, se parecen mucho. Pero solamente la que a mí me interesa tiene afinidad, por eso que está en la fase estacionaria. De tal modo que lo otro, aunque se parezca muchísimo, pero no va a tener esa afinidad, entonces va a salir. ¿Ah? Y lo que se va a pegar pegado, lo que se va a quedar pegado en la columna, o sea, más bien en la fase estacionaria, esto que sí tenga afinidad por eso. Entonces, es que todo regreso. Mientras uno tenga más información de lo que le interesa separar, eso es súper importante porque uno puede tomar decisiones. ¿Qué conviene o qué no conviene? Se pasa. Pues claro, estaba lo del ATP. Entonces, si algo es afín al ATP, puedo usar ATP como ligante. Si algo es afín a ADP, uso ADP. Si algo es afín a AMP, así es. Luego vamos a tener la cromatografía líquida de alta resolución o HPLC, pero vamos a hacer una pausa porque me está molestando mi garganta. No me acuerdo si traía HP. Bastante presentación de ¿Qué eventos va a haber hoy? Que había tanta gente. Lo que le había comentado de jueves. ¿Es hoy? Sí, es hoy. ¿A qué hora empieza a acuerdan? Que van instantes algunos, pero no me acuerdo. Creo que ahí tengo la publicación. Entonces el evento de Es que había dos de ciencias biológicas, ¿no? El día del biólogo ambiental y hoy es la reunión de los alumnos de ciencias biológicas. Si es que hay un torneo de robótica aquí abajo. Ah, ya ves, sí es el de abajo. Pero luego en las chicas salieron cosas. Podría. Me gusta ese cuaderno. ¿Es que era? Sí, ahorita está lo de la Ajology Tournament. Son nuevos los equipos. ¿Pero cómo se llama el equipo de aquí? Ese es el. Ajá, el Ajology. ¿No es una comune? ¿Eh? Pero eso es muy... Ajology. Ahí está. Es el encuentro estudiantil de investigación en ciencias biológicas y de la salud. ¿Ese a qué hora es? A partir de las 9 empieza el registro de participantes, 10 a 10 y cuarto, inauguración del evento. De 10 y cuarto a 10 y media, perspectivas ecológicas e genómicas sobre comunidades microbianas halófilas de una laguna hipersalina mexicana con el maestro en ciencias prismarias. Bueno, voy a empezar las ponencias. A partir de las 10 y cuarto, 10 y media. El que estudia murciélagos, con Alín, el microbioma cutáneo de Aniston Mexicanum de la maestra en Ecología María Guadalupe,
a las 11 a las 11 y cuarto, el modelo del río, la nueva vida de la De este Nutria, laboratorio. La mayoría son de laboratorio, No. del M. y Josbert, ¿qué más? Yo creo que sí. Tallos Bertrand, Luis A Mayer. las 11 y cuarto, a las 11 y media. Y Mónica. Mónica Grisel Quiñones está a la 1, a la 1 y cuarto. Después de la ponencia, después del POC, que es de las 11 y media a las 12. Y lo de los pósters. Empieza a las 12 de la tarde. Mónica es mi alumna. Ella está trabajando por POM. Ah, sí, planta medicinal. Ajá. Muy leja, con data. Ujú. Unos 7 minutitos empieza a los. Estudian mundiales, pero no recuerdo. Privadas de mi idioma federación. Dos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
ahí sí lo dijo. Es que fue niña, ya no le gusta. ¿Sí, no? ¿Por qué? De otra clase. Estaba checando. ¿Qué otra clase dijeron que tú? Mi amor. ¿Cómo se llama? ¿Sabe qué la dan? No. Ajá. Y también Ah, sí. Ustedes también llevan, digo, bioinformática. ¿No? ¿Cuál? Innovación. ¿El capital y todo? Innovación. ¿Y esa qué la? El doctor Boris. Ah, y esa es de impresiones 3D y son. Ah, sí, nos iban a enseñar eso los viernes y los lunes es de checar lo de patentes y todo eso. Cómo gestionar una patente. Ah, lo de- debe ser interesante. ¿Y a ti quién te da la otra? La doctora Ana. Se ve. Por cierto, no sé si ocupan la video, pero el lunes o martes no estaban dados de alta. Bueno, nadie estaba dado de alta. Ajá. Entonces fui a ver allá. A mí me registraron. Les había comentado que no estaban ustedes porque no los habían dado de alta. Dijeron que lo iban a hacer, pero no sé si lo hicieron o no lo hicieron. Si lo hicieron ya deberían de estar, podrían acceder. ¿Tenemos que ir a hacer las cosas o a biblioteca? No. ¿A alguien le ha salido un mensaje de que ya se va a acabar su paquete de Word? Digo, Sí. Sí, pero era el de licenciatura. Bueno, en mi caso yo lo tenía registrado con el de licenciatura y como nunca me dieron de baja, pues lo seguí ocupando. Y apenas ahorita, esta semana me apareció un mensaje que decía que tenía que actualizar mis datos porque si no me iban a cancelar la suscripción, algo así. Por eso es que a mí también me sale. A mí sí me sale. Pero yo no sé si lo hacen como periódico. O sea, como por 3 años. Y ya los va a tener que ir a un poco más. No, se supone que no, porque ya ustedes los debieron de haber dado de alta. Bueno, O sea, ustedes ya están vamos a registrados. retomar. Entonces, una cromatografía Pero sí, líquida de alta resolución. Ya su nombre dice líquido, entonces forzosamente lleva sólido. Ahora, es una cromatografía de alta resolución porque se usa una columna. Sí, se usa una columna. Sin embargo, la columna es muy especial. No se parece a estas columnas que pueden ser de 2 metros, no sé, por ciertos diámetros. Las columnas de HPLC son muy chiquitas. Son unas columnas como... Bueno, esta varilla está muy lejos. Pues como unos 25, 30 centímetros, 18 centímetros a veces. Entonces algo así. Y los calibres son muy pequeñitos. Pero sigue siendo una columna. Entonces al interior de esa columna está la fase estacionaria. Ajá. Entonces normalmente son columnas de fase normal o de fase reversible, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuál era la fase normal? ¿En qué consiste una cromatografía con fase normal? Cuando el fase móvil es... Más bien, por el que el analito tiene más afinidad con la fase... ¿Qué con las calzas? ¿Una acá? Tiene que ver pues no bien con las polaridades. ¿Pero qué? ¿En qué consiste una cromatografía de fase normal? Tiene una fase estacionaria polar, separar los componentes polares. Fase normal. Entonces tenemos una fase estacionaria que es ¿qué? Polar. Y la fase móvil va a ser más bien no polar. Ajá. Y en cambio, una fase reversible, una fase reversa es al revés.
una fase estacionaria no polar y una fase móvil polar. Ajá. Entonces, normalmente esas son las cromatografías que ocurren en la cromatografía de líquidos. Tiene que ver con la polaridad. Ajá. Bueno, entonces el asunto de que sea una columna muy pequeñita, pues es que es una cuestión de física. O sea, si... ¿Qué pasa cuando han regado, espero, el pasto o el jardín alguna vez, ¿no? O han agarrado una manguera? Entonces las mangueras tienen un cierto calibre, ¿no? Entonces cuando uno abre la llave, chorro de agua fluye, ¿no? Y tiene una caída y tal. Pero ¿qué pasa cuando uno con el dedo hace más chiquito ese calibre de salida? ¿Qué le pasa al agua? Sale con mayor presión. Ajá. Eso es básicamente. Entonces, si yo tengo una cromatografía normal con una columna más gruesa y tal, ¿va a ocurrir la cromatografía? Claro que sí. A lo mejor va a llevar más tiempo. En cambio, con una cromatografía con una columna más pequeñita, entonces voy a aumentar la presión. Entonces, si yo aumento la presión, voy a acelerar el proceso de cromatografía. Pero de todos modos se sigue vinculando dos cosas. Bueno, en realidad serían tres. Una, que mi soluto sea o no afín a la fase estacionaria. ¿Ah? Entonces se va a ver reflejado en el tiempo de retención, por un lado. Y por el otro, lo que se va a observar, precisamente como están los picos que veíamos la vez pasada, sí, ahí sí vamos a poder detectar alturas en los picos. Entonces las alturas o incluso las amplitudes en los picos dan información sobre la concentración de las muestras. Ajá. Entonces uno puede hacer una cromatografía, por eso se llama cromatografía líquida de alta resolución, porque además de la presión, uno puede saber la resolución. ¿Qué es que algo tenga más resolución? ¿Qué es que una imagen, por ejemplo, tenga más resolución? Tiene que ver con la nitidez. Ajá. Entonces, a lo mejor en una cromatografía en columna, como les decía al principio de la clase, a lo mejor uno puede decir, pues es que ya hice mi separación, y uno puede intuir que en ese fragmento, ¿no? Por las características que tomamos y tal, que en ese fragmento de separación cromatográfica está mi analito. Pero ¿qué pasa si ese fragmento, no más bien si esa fracción la analizo, por ejemplo, en HPLC? A lo mejor me voy a dar cuenta de que eso, en lo que yo pensaba que solo estaba mi analito, a lo mejor hay más cosas. Entonces hay mayor resolución. Eso que en la imagen yo estaba viendo como algo único, con mayor resolución, entonces estoy viendo que no era una sola cosa, a lo mejor eran 2 o 5 o no lo sé. Ajá. Entonces por eso es de mayor resolución. Bueno, entonces de todos modos sigue siendo una cromatografía. Entonces eso significa que puede ser cromatografías isocráticas o cromatografías en gradiente. Sigue siendo una cromatografía. Cuando atrás las de columna es lo mismo. Pueden ser isocráticas o pueden ser en gradiente. Entonces aquí ocurre exactamente igual. Sigue siendo una cromatografía. O sea, la base es la misma. Sigo necesitando una fase estacionaria, sigo necesitando una fase móvil. Puede ser isocrático o puede ser en gradiente. Y por otro lado, necesito forzosamente saber las características de mi analito. Ajá, para saber si lo que me conviene es, por ejemplo, hacer una cromatografía líquida. Bueno, entonces, ¿por qué se hace más complejo hacer una cromatografía líquida? Porque forzosamente necesito un equipo. Ajá, y entonces ese equipo, pues sí se ve como las diferentes pantallitas, ¿no? Diferentes, son módulos, y así se llaman módulos. Entonces uno puede ir comprando los módulos. Ajá. Entonces los módulos, cada uno de esos módulos representa diferentes cosas. Uno de los módulos
el que es base, es el que tiene el espacio para colocar la columna. Ajá. Otro de los módulos tiene que ver con esas botellitas que están ahí, son las botellitas que van a contener exactamente la fase móvil. Entonces tiene 4 porque tiene la posibilidad, por ejemplo, este es un HPLC de bomba cuaternaria. Entonces tiene una bomba que va a hacer que fluya la fase móvil por la fase estacionaria. Entonces para eso necesita una bomba. Entonces yo puedo intuir que esta es una bomba cuaternaria porque tiene 4 salidas. Ajá. Entonces, si tiene 4 salidas, tengo 4 posibilidades de solvencia. En uno puedo tener agua, en otro acetonitrilo, o no lo sé. O sea, va a depender de qué fase móvil voy a utilizar. Si es algo isocrático o si es una combinación. Ajá. Luego, además, en la parte donde está la columna, tiene un horno. Entonces, acuérdense que otra característica que se tomaba en cuenta es la temperatura. Entonces, a veces aumentando la temperatura de la columna, puedo facilitar que salgan los analitos. ¿Ah? Luego, ¿qué más tienen los HPLCs? Deben tener forzosamente un detector. ¿Ah? Entonces, si yo estoy analizando compuestos vegetales, pero yo sé, otra vez, ¿no? Tengo mucha información específicamente de esos compuestos vegetales que estoy separando. Entonces, una característica general que tienen los anillos aromáticos, ¿sí se acuerdan de los anillos aromáticos? Ese anillo aromático tiene un nombre especial, que no solamente está en algunos metabolitos vegetales, sino que puede estar incluso en las proteínas. ¿Cómo se llama ese anillo? De 6 carbonos con 2 dobles enlaces. ¿Benceno? ¿Benceno? Se llama benceno. Entonces el benceno tiene un montón de propiedades. Entre otras, el benceno absorbe radiación ultravioleta. Ajá, exactamente. Entonces, de hecho, la cuantificación de proteínas va en función, no de las proteínas, va en función de los aminoácidos aromáticos. Bueno. Entonces, si yo tengo una molécula que tiene, por ejemplo, ese anillo benceno, yo lo que me funcionaría es un detector que tenga ultravioleta. ¿Sí? Si yo tengo azúcares, eso no me va a funcionar. Necesito más bien, por ejemplo, un detector infrarrojo. Si yo tengo más bien algunos tipos de compuestos en el agua, sobre todo los medicamentos, eso, a veces más bien los detectores son de fluorometría, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos módulos son cada uno de esos detectores. Entonces uno toma decisiones, a ver, ¿qué tipo de muestras son las que voy a utilizar? No, pues, a analizar con mayor, ¿qué tipo de muestras voy a utilizar de forma más cotidiana, ¿no? Entonces, con base en eso, yo puedo decir, bueno, es que a mí lo único que me funcionaría, más bien lo que más me conviene, pues es un detector ultravioleta, porque prácticamente todas mis muestras tienen esta característica y tal. ¿Seguro? Sí, seguro. Luego, ¿qué pasa si eventualmente digo, es que también quiero trabajar con azúcares, quiero analizar azúcares? Pues ese detector no funciona, entonces hay que comprar otro detector. Entonces uno va comprando los detectores, como si fuera tan fácil. Luego cuestan $500,000 de pesos. Entonces, entonces tengo mi equipo, ¿no? Y entonces, como es un equipo de cromatografía de alta resolución, utilizamos las siglas en inglés y entonces solo decimos un HPLC, ¿no? Entonces, ahí están los HPLC. Bueno, y entonces en realidad ocurre eso, uno tiene que inyectar la muestra, o sea, tiene que meter la muestra tiene que atravesar la columna, pero a la vez que está atravesando la columna, va a tener que ir acompañada de la fase móvil. Y entonces va a ocurrir lo mismo. Partes de mi molécula que sean afines a la fase estacionaria se van a quedar en la fase estacionaria. Si no son tan afines a la fase estacionaria, entonces se van a ir junto con la fase móvil. Entonces, eso es importante
porque es la toma de decisión de si me conviene una fase reversa o una fase normal, o si voy a hacer una cromatografía en gradiente o una cromatografía isocrática. Y así. Entonces también es muy útil cuando en los artículos forzosamente uno tiene que, cuando utilizamos HPLC, forzosamente tenemos que poner fue isocrático o fue en gradiente. Y entonces, ¿en qué consistió el gradiente? Ah, bueno, del minuto 1 al minuto 5 solo era acetonitrilo. A partir de ese minuto a los siguientes 5 minutos fue una combinación de acetonitrilo con metanol. ¿Sí? De tal modo que si uno encuentra reportes de algo que se parece a lo que nos interesa analizar, pues tomamos como base eso. Se programa el equipo, usamos esa base y vemos si funciona igual para nuestras muestras. Si a veces lo que llega a ocurrir es que los picos no se separan bien. Entonces, si no se separa bien, pues tengo que decidir, ¿no? O meto un gradiente, o aumento el tiempo de corrida, o sí, o sea, luego es estar ajustando. En realidad a veces lleva tiempo estar, es eso, es una estandarización del proceso de cromatografía. ¿Sí? Y ya, pues prácticamente no hay gran diferencia. O sea, la diferencia es que va a salir con mayor presión, y que se necesita un equipo más robusto. Bueno, entonces, así como hay como cromatografía líquida de alta presión, ¿qué le dicen? Pues es una tabla comparativa, ¿no? Dice, las proteínas se pueden separar y purificar. Entonces, desde que uno tiene un extracto crudo, pues ahí tiene proteínas, ¿no? Entonces hay un volumen de fracción y proteína total. Y luego, eso es muy útil, sobre todo cuando a uno le interesa hacer actividades. Entonces, actividades que enzimáticas. Entonces, uno puede hacer actividades enzimáticas in vitro. Entonces, necesitamos que sea algo muy específico. No, porque uno puede decir, bueno, pues es que en ese extracto, ahí está, entre otras cosas, entre las proteínas, está la que a mí me interesa. Pero solamente le voy a poner el sustrato que yo sé que es con el que trabajo. Entonces, todas las demás no van a hacer nada porque no son afines a ese sustrato. En cambio, si yo separo una cromatografía por cromatografía de afinidad, o voy utilizando diferentes tipos de procesos cromatográficos, pues una es que la proteína total se va perdiendo. Luego, que las actividades, si es que me interesara medirlas, se van a ir perdiendo también, porque los procesos cromatográficos o de lavado no son 100% efectivos. ¿Eso qué significa? Que al momento de hacer la cromatografía, sí, se va a quedar pegado a la fase estacionaria mucho de lo que a mí me interesa, pero pueden llegar a tener pérdidas. Luego los lavados, pues también se van partes de proteínas. En cambio, sí es muy útil cuando ya son actividades muy específicas. ¿Eso a qué se refiere? Si yo soy una empresa y me dedico a vender enzimas, no voy a vender extractos crudos. Tengo que vender la enzima, porque de hecho lo que estoy vendiendo son las enzimas. ¿Cómo qué enzimas? ¿Qué enzimas han escuchado que se utilizan en los laboratorios? De restricción. Las enzimas de restricción, ¿qué más? Nucleasa. Las nucleasas, las polimerasas, las DNasas, las RNasas. Por ejemplo, las proteasas, ¿no? Las que degradan proteínas, ¿no? Más bien, tripsinas y peptidasas y tal. No nos venden extractos, venden la enzima, ¿no? Tuvo que haber pasado por un proceso de cromatografía, pues ya más específico. Y el hecho de que se obtenga algo más, además de lo que se quiere obtener, es por la similitud de estos. Esa sería una. Otra, pues que algo durante el proceso no hicimos bien, ¿no?
entonces no lo puse aquí, pero la otra versión es la cromatografía de gases de alta resolución. Entonces, en la cromatografía de gases de alta resolución es prácticamente lo mismo, solo que ¿cuál va a ser el cambio? Pues que en lugar de solventes vayan a necesitar gases. Ajá. Entonces, también hay equipos cromatográficos de gases de alta resolución, y entonces son un poco diferentes porque las columnas de gases son todavía más delgaditas, parecen capilares en realidad, y además son de metros, están enrollados. No pesan porque son muy delgaditos, pero son metros de columna. Entonces tienen un punto de inicio y otro punto de salida. Y entonces es exactamente lo mismo. Es una columna que está empacada con una fase estacionaria. También puede ser reversa, en fase reversa o en fase móvil. Luego, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar el analito, y ese analito va a estar en contacto con la fase móvil, que en este caso quedamos que son prácticamente los gases móviles. Ajá. Y entonces es exactamente lo mismo. También hay diferentes tipos de detectores para las cromatografías de gases. Entonces, ¿qué tipo de compuestos se utilizan en la cromatografía de gases? Por ejemplo, las grasas. Las grasas necesitan procesos pues, con gases. Luego, por ejemplo, había una doctora en Iztapalapa que en su tesis de doctorado hizo el volatiloma, o sea, los aromáticos, los compuestos volátiles del queso, quién sabe qué. Pues forzosamente tienes que analizar el gas, ¿no? Tienes que colectar el gas, esa es tu muestra, y la tienes que pasar por un equipo que te ayude a separar. Qué extraño, ¿no? Sí, yo también decía, pero pues sí, hay gente que se pone a analizar cosas que no son muy comunes, por ejemplo. Entonces, otra vez, ¿de qué depende? De las propiedades que tenga mi analito. Entonces, dependiendo de la propiedad que tenga el analito, puedo decir, eso que tú tienes, aunque lo metas por el HPLC, más bien vas a tapar la columna o algo así y no va a salir. ¿Sí? Entonces, eso, las propiedades de lo que nos interesa separar van a determinar qué tipo de cromatografía es útil. Ahora, en las cromatografías tanto de líquidos de alta resolución como de gases, a veces tenemos que hacerle una modificación a la muestra para que sea posible analizarla. Entonces, ese tipo de modificaciones se llaman derivatización. Son derivatizaciones. Entonces, en los procesos de derivatización, pues es una modificación, ahí sí es una modificación porque sí le estamos pegando algo a nuestra molécula. Entonces, normalmente eso que le pegamos nos va a ayudar a que los detectores las identifiquen. Por ejemplo, algunos aminoácidos, algunos péptidos, algunos análisis peptídicos necesitan procesos de derivatización. Algunos ¿eran azúcares? Sí, algunos azúcares también necesitan procesos de derivatización. Y así. Y entonces eso, pues es trabajo extra. Que tienes que hacer el extracto. Y una vez que tienes tu extracto, tienes que hacer el proceso de derivatización. Y a veces los procesos de derivatización no solamente es una reacción, sino que es una serie de reacciones. Y entonces, antes de hacer tu análisis, pues quiere decir que tienes que invertir unas horas o incluso medio día. Había una reacción que yo hacía, me estoy tratando de acordar, que era casi todo el día. Era con OPA. Me acuerdo porque en ese momento, hace unos años, estaba una canción que decía OPA Gangnam Style. Ajá, y cuando iba a trabajar, él me decía, vas a trabajar por OPA. Por eso me acuerdo. No me acuerdo cuál era. Bueno, pero el chiste es que era casi todo el día. Y luego para meterlo al HPLC, para que con el detector de infrarrojo viéramos si estaba ahí o no. Entonces, otra vez, uno debe tener en cuenta todas esas cosas. Y eso es importante porque cuando uno hace un diseño experimental, a veces pensamos que las cosas son así, bueno,
pues ya entendí de qué se trata la cromatografía. Entonces tengo 10 muestras, estandarizo el proceso cromatográfico, meto mis muestras y yo creo que en una semana ya termino. Ajá, entonces hay HPLC, están los solventes que necesitas, está la columna que necesitas, ajá, y luego hay alguien más utilizando eso, ajá, luego estandarizar, pues a veces te puede ir muy bien y es muy rápido, y a veces no, pues sí hay que estarle moviendo y ajustando y así. Luego, otra cosa importante, por ejemplo, en los HPLCs es, ¿tiene inyector manual o tiene automuestreador? Si tiene automuestreador, wow. Si tiene inyección manual, está todo el día. Es muy angustiante. Mis corridas duraban media hora. Entonces, si quería, luego sacaba más de 70 muestras. Entonces, si quería avanzar, pues tenía que llegar muy temprano, y casi hasta 10 o 12 horas. Entonces, ¿por qué es angustiante? O sea, a mí no me angustiaba en ese momento porque me gustaba mucho, pero ya después del quinto día o algo así, era como... Tienes que planear hasta cuándo ir al baño, si vas a comer, si no vas a comer, porque tienes que estar pegado ahí. Ajá. Entonces, eso es parte del diseño experimental, tomar en cuenta todas esas cosas. Luego, por ejemplo, vamos a suponer que si tuvieran que hacer derivatización, hay que ver qué cantidad se necesita de los reactivos en función de qué cantidad de muestras tienen. Porque a veces, si se les acaba alguno de los reactivos, no necesariamente para la derivatización. ¿Qué pasa si es al momento de hacer la extracción? O de fragmentar o tal. Y ya ha pasado antes, que se les acaben los tubos falcos. Para esto no. No, porque los tubos falcos, piensa que se les queda pegado. Y si esto es muy específico, pues va a salir. Ajá, entonces cosas así, las puntas, esas aunque estén lavadas, tienen que ser específicas, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta todo ese tipo de situaciones y tomar decisiones de, a ver, ¿cuál es el objetivo? Ajá. Entonces está el objetivo. Bueno, pues para ese objetivo, ¿qué metodología puedo utilizar para ese objetivo? Y ver como posibles variaciones, ¿no? O sea, planes. A veces se puede, a veces no se puede. Y ya en función de eso decir, bueno, si voy a usar así, ¿no? El HPLC, pues necesito, 1, saber si está el HPLC, 2, saber si tiene el detector que necesito. Ajá. Luego los solventes, luego la columna. Luego debo contemplar eso que dije, ¿tiene inyección manual o es automático? Ajá. Luego, ¿qué necesito para extraer mis muestras? Necesito vialecitos, necesito morteros, nitrógeno líquido, no lo sé, todo lo que necesite. Entonces uno tiene que sacar exactamente todos los materiales. Obviamente cuando uno empieza a hacer las cosas, pues se me olvidó tal cosa, ¿no? O no contemplé esto, o tal, y así, y vas modificando, pero más o menos uno debe tener un plan de trabajo. Y entonces saber los tiempos. Ajá, entonces a lo mejor los tiempos y también vinculado, ahorita me acordé, a la naturaleza de los analitos. Por ejemplo, yo tenía que hacer, era una secuencia, entonces tenía que hacer los extractos de las plantas, tenía que hacer mis cinéticas. Una vez que tenía las cinéticas, iba guardando mis biomasas. Luego seguían los días de extracción, entonces me ponía a hacer mis extracciones. Y luego ya que tenía mis extractos, los metí al HPLC, pero tenía que ser casi en secuencia porque los compuestos con los que estaba analizando, ese anillo benceno, entre otras cosas, no le gusta la luz. Entonces es fotosensible. Ajá, entonces se puede degradar. No se puede degradar, se degrada. Entonces, primero, otra cosa, ¿en dónde voy a guardar mis extractos? Pues necesito unos vialecitos que sean color ámbar para procurar que no se degraden los extractos. Ahora, el tiempo de vida de los extractos vegetales polares no es más allá de 7 días. Entonces, todo tenía que, sí, pero eso es parte del diseño experimental. Entonces, ya voy teniendo una secuencia de acciones o de actividades. Lo mismo puede pasar con ustedes. Ajá.
vamos a suponer que el río Lerma no estuviera inmediatamente aquí, que estuviera a 2 horas de distancia. Si no tienen mucha idea de sus repeticiones o de qué punto van a tomar el agua, si va a estar soleado, si eso importa, si no importa, si invierno, primavera, otoño, no lo sé. Hay muestras que sí dependen de las fases estacionales o incluso en los momentos del día. Eso es parte del diseño experimental. Y es muy importante porque a veces solo pues toman las muestras o tal y luego a la mera hora es como, pero ¿por qué? Y hacen todo el proceso y lo meten en la HPLC y así, y luego es como... Pero eso no está dando la información que necesitamos porque desde el principio está mal el día en el que tomaste la muestra. Y eso pasa, pero pasa mucho porque uno no entiende bien qué es lo que quiere responder. Ajá. Entonces, cuando hay mayor claridad de cuál es la pregunta que quiero responder, ajá, y uno dice, bueno, necesito conocer mi analito, de dónde salió ese analito, qué características tiene que haber para obtener mayor cantidad de ese analito. Ajá. Luego, una vez que ya sé toda la mayor información del analito, ¿qué técnica o qué técnicas, no puede haber combinación de técnicas en realidad, me conviene utilizar? ¿Con base en qué? Pues con base en la practicidad y con base en lo que haya disponible. Eso es básicamente. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hay dudas, preguntas. En realidad, el fundamento de la cromatografía es súper sencillo. Y es lo mismo. O sea, la base es una parte estacionaria, una fase móvil y las características del analito. Entonces la diferencia es que o puede estar en un plano, o puede estar en una columna, o puede estar en una columna más chiquita, o y tal, pero entonces lo que se va a tomar en cuenta son las características de mi soluto, de lo que a mí me interesa separar. Ajá. Eso es básicamente. ¿Sí? Bueno, entonces, dudas, preguntas, comentarios. Eso requiere de un proceso de filtrado, ¿no? ¿Eso? Sí, precisamente porque a veces, o sea, cuando se hace análisis por HPLC, como es de alta resolución, va a salir todo, y todo es todo. O sea, todo desde cosas que si alguien usó la columna y no la lavó bien, va a salir lo que esté pegado en la columna. Si el tubo Falcon era de reuso y tenía cosas pegadas en la pared que son solubles con la fase móvil, va a salir. Si la punta, ¿no? A la hora de hacer mis diluciones, eran puntas de reuso, si no son solventes de grado HPLC, va a salir las trazas de los que son de grado reactivo. Si jeringa, a mí me tocaba con las jeringas, si las jeringas para el HPLC no están limpias, entonces va a salir lo que se haya quedado en la columna. Ajá. Entonces, cada vez, o sea, cuando es más específico, pues cada vez es con mayor precisión. Incluso luego teníamos que usar guantes. ¿Por qué? Pues porque la mugre de las yemas parece muy exagerado, pero conforme va pasando, o sea, imagínense a la muestra número 20. Sí, es como... Y si estaba comiendo algo, bueno, que no lo hacía, ¿no? Pero que haya tocado algo sucio o así, y toco la muestra o la tapa, o no sé, ¿ven? Hay un montón de fuentes de contaminación. Entonces, de hecho, los equipos de HPLC deberían, idealmente, tener sus propios cuartos, sus propios espacios, de tal modo que no haya interferencias de aire o de tal. Ajá. Entonces, una forma de asegurar que lo que vas a inyectar solo tenga tu muestra, pues es precisamente haciendo una filtración. Entonces, haces una filtración con un filtro de 0.45, 0.22 micras, y entonces es una forma en la que te puedes asegurar de que cualquier otra partícula un poco más grande de eso, pues se quede, ¿no? Y no pase a la HPLC. Y eso también es la filtración. Una sí tiene que ver con que la muestra sea lo más limpia posible. Y la otra
Exactamente, acuérdense que les dije que el calibre de las columnas es muy pequeñito. Entonces prácticamente lo que tiene que pasar ahí debe ser muy pequeñito. Entonces, tan pequeñito como partes por millón. Y de hecho las cuantificaciones son en partes por millón. O sea, son elementos trazos. Y si empezamos a pasar partículas que son más grandotas, van a tapar la columna. ¿Ah? Y si no hay procesos de estar lavando la columna, se van a quedar pegadas en la columna. Bueno, entonces hasta aquí dudas, preguntas, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejar la cromatografía hasta aquí. Y entonces, a ver, habíamos dicho que los martes no tienen la otra clase, no, ¿qué? Miércoles. Ajá, entonces si las próximas 2 semanas teníamos la clase de los martes 3 horas. 3 Bueno, horas. 2 horas y media. Ah, ok. ¿Y miércoles no? No. Ah, ok. Vale. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Sí? Ah, ok. Ah, bueno, porque la semana pasada, es que el miércoles. Porque estaba con lo del SNI, el viernes, y me dormí muy tarde y cuando me desperté me dolía mucho la cabeza. Entonces por eso les dije que una disculpa. Pero entonces ya las próximas 2 semanas ya podríamos tener los martes a las 9:30. Ajá. O sea, como el jueves, ¿no? O sea, sería martes, jueves. ¿Sí? Ok. Para no tener la sesión del miércoles. Porque si no se corta, o sea, 1 hora y media es un poquito, una muy corta. Bueno, entonces el martes. Ok. Hay que ir a ver a los. Bueno, a mí no me llama mucho los robots. Yo creo que la mayoría, por lo que vi, son de los que trabajan o trabajaron en el laboratorio de Diana. Entonces, vi que estaba Gilberto, Mónica, Abigail también. Y ella es la que trabaja con el No va a ser cosas ahí, pero